En la historia no escasean los gobernantes desastrosos. Esta lista podría haberse completado fácilmente solo con los emperadores romanos. Ha habido gobernantes homicidas, como Nerón o Gengis Khan, incompetentes, como Eduardo II de Inglaterra que gobernó entre 1284 y 1327. Completamente indignos de confianza, como Carlos I de Inglaterra y Escocia el cual fue ejecutado en 1649, o amables pero inadecuados, como Luis XVI, el último rey de Francia, o Nicolás II, el último zar de Rusia. El asesino de masas y autoproclamado emperador, Jan Bedel Bekase, del Imperio Centroafricano gobernando desde 1976 hasta 1979, habría entrado en mi lista, de no ser porque la comunidad internacional no reconoció su estatus imperial. Entre los que se me quedaron por fuera de la lista por falta de espacio están el emperador francés Napoleón III, cuyos delirios de grandeza llevaron al desastre en Italia, México y finalmente a la derrota a manos de Otto von Bismarck, y el alemán Kaiser Wilhelm II, un gobernante ridículamente torpe e inmaduro, pero al que no se le puede asignar toda la responsabilidad por llevar a Alemania, y el resto de Europa, a la Primera Guerra Mundial. Sin más dilación, hoy veremos los 6 de los peores monarcas de la historia. Número 7. Rey Leopoldo II de Bélgica. El lugar de Leopoldo en esta lista no se debe a su gobierno en Bélgica, sino a los crímenes cometidos en el enorme reino que forjó en el Congo. Obtuvo el territorio por acuerdo internacional y lo llamó el Estado Libre del Congo o ELC por sus siglas. No era una colonia belga, sino el feudo personal del rey. El ELC fue presentado al mundo como un modelo de libertad y prosperidad, dedicado a la eliminación de la esclavitud. Solo gradualmente el mundo se enteró de que, de hecho, era un estado esclavista en el que los congoleños eran gobernados por medio del terror. Mientras Leopoldo cosechaba las riquezas de las enormes reservas de cobre, marfil y caucho del Congo, los congoleños se veían obligados a trabajar para evitar sádicos castigos, desde latigazos y agresiones sexuales hasta robo de sus poblados y exterminación de aldeas enteras. La mutilación se usó ampliamente como castigo para los trabajadores que huían o recolectaban menos de su cuota, y se extendía a las familias, dejando a veces a tribus enteras mancas y cojas. Una investigación realizada por el funcionario consular británico Roger Casement reveló que la fuerza pública belga consideraba a los congoleños como poco más que animales que podían ser asesinados por deporte. El rey libró una batalla legal de alto perfil para evitar que los detalles de su régimen en el Congo se hicieran públicos, y se requirió una campaña internacional para obligarlo a entregar el país al gobierno belga. El nombre de Leopoldo está asociado para siempre con el reino de terror congoleño, y merece su lugar en cualquier lista de este estilo. Número 6. María I de Inglaterra. Era hija del disoluto Enrique VIII y de Catalina de Aragón, reinó apenas 5 años, de 1553 a 1558. Pero ese relámpago le bastó para pasar a la historia conocida como Bloody Mary, María la Sanguinaria o la Sangrienta, y perpetuarse en un cóctel famoso, de intenso color rojo producido por el jugo de tomate. Lentamente, María acumulaba odio. Su madre, repudiada. Su padre, unido a una amante, Ana Bolena, renunciando a la Iglesia Católica porque ésta no le concedió el divorcio. Ella decidió seguir junto al catolicismo, debió renunciar a su título de princesa, ceder su derecho de sucesión a favor de Isabel, hija de Ana Bolena, y humillarse como su dama de honor. Ahora un pequeño juego, muere Enrique VIII. Sube al trono Eduardo VI y muere pronto, y sorpresa, María Tudor es reina. Pudo ser moderada con su reinado. Pero el odio, el fanatismo y la revancha la arrastraron al crimen. Abolió casi todas las leyes promulgadas por Eduardo. Luego, encarceló a decenas de obispos que profesaron fe protestante. Estuvo buscando un marido católico y el indicado para ella era el príncipe Felipe, heredero de la colonia española.
a lo que luego desataría una brutal represión contra los enemigos del retorno al catolicismo. Solo queda decir que 300 almas fueron a la hoguera. Miles encarcelados esperando el hacha o la horca. Y otros miles huyendo de las tropas reales. Y su apodo para la eternidad, después de todo, murió a los 42 años. Número 5. Reina Ranavalona I de Madagascar. La reina Ranavalona estaba hecha de maldad fundida en acero. Eran tiempos en que Europa, a sangre y fuego si era necesario, capturaba tierras para su vasto plan colonial. Por todo el mundo, la reina Ranavalona logró mantener a Madagascar, una isla acaso fácil de ser conquistada, libre del control británico y francés, pero a un costo demasiado alto. Lo hizo al establecer régimen tan despiadado que se ha estimado que la población de su reino se redujo a la mitad durante su reinado. La reina Ranavalona mantuvo su poder reteniendo la lealtad del ejército malgache e imponiendo periodos brutales de trabajos forzados al resto de la población en lugar de pagar impuestos. Tan cruel como tornadiza, sus deseos e improntas eran un delirio tras otro. En una ocasión especial, organizó una cacería de búfalos, con ella a la cabeza, para nobles, sus familias y sus fanáticos. E insistió en que se construyera un camino completo e imposible de construir en ese tiempo, para que los jinetes avanzaran sin dificultades y no tuvieran problemas a la hora de cazar. Aproximadamente 10.000 personas murieron llevando a cabo su capricho. Hubo varias conspiraciones en su contra, y al menos un intento serio de golpe de Estado. Su paranoia redoblaba la apuesta. Entre más paranoica se volvía la reina, obligaba a más personas a someterse a la prueba de la tangena, un árbol de la isla de Madagascar. Los desdichados debían comer 3 trozos de piel de pollo, y luego tragarse una nuez venenosa, lo que provocaba vómitos, o, a menudo, envenenamiento, y a veces la muerte. Aparte de todo esto, si los 3 pedazos de piel de pollo no eran encontrados en el vómito, la víctima era ejecutada. Al comienzo, respetó y habiendo alentado el cristianismo al comienzo de su reinado. Pero Ranavalona cambió de opinión de un momento para otro, acabó decretando una persecución despiadada y muerte de los nativos que habían abrazado ese culto. Solo se sabe que sobrevivió a todos los complots que hubieron en su contra y murió años más tarde en su cama a la edad de 83 años. Número 4. Iván IV, conocido como Iván el Terrible. El gran príncipe de Moscú, en 1547 fue coronado zar, emperador, de toda Rusia. Era el primer gobernante en poseer el título de zar. Iván Vasilievich creció en la peligrosa corte de Moscú, y su vida a menudo corría peligro por la rivalidad constante con los boyardos, los nobles, o los señores feudales. En ese entonces, no hubo bestia igual a él. En 1538, al morir su madre, Elena Glinskaya, imaginó que había sido envenenada por los boyardos, y decidió no solo odiarlos de por vida, lo que lo llevó a actuar con una crueldad despiadada, robándoles sus tierras y sometiéndoles a atroces torturas, por caso, freírlos vivos en grandes recipientes, o despellejarlos con agua hirviente. Un hábito feroz de su niñez, arrojar gatos y perros desde una torre, o también ordenar que un noble fuera devorado vivo por los perros. Apenas sentado en el trono, se casó con Anastasio Romanova, que apaciguó su brutalidad y su paranoia. Veía enemigos y asesinos en cada rincón. Pero cuando ella falleció en 1560, su crueldad retornó corregida y aumentada. Iván tomó una vasta área de Rusia como su dominio personal, fundó una fuerza policial patrullada, la cual era montada con carta blanca para arrestar, ejecutar y matar a su gusto. También condenó a millones de rusos a un estado permanente de servidumbre. Aplastó a los nobles, robándoles sus tierras para dárselas a sus seguidores más fieles. Iván era un fanático, tirano, sádico, que tuvo un solo admirador, Joseph Stalin, que sin embargo lo consideraba demasiado blando. Hubo una ocasión por la que estaba desconfiando de la ciudad de Novgorod, por lo que la hizo saquear violentamente, para luego masacrar a sus habitantes. Aparte de eso, se embarcó en una desastrosa y finalmente infructuosa serie de guerras con los vecinos de Rusia. En su vida personal, llegó a golpear a su propia nuera embarazada y mató a su hijo en un ataque de rabia causado por una fuerte discusión. Iván el Terrible fue, en muchos aspectos, un gobernante capaz, pero por su crueldad,
paranoia y gusto por derramar sangre se ganó su lugar en esta lista. Número 3. Juan I de Inglaterra. El reinado de Juan I es un buen recordatorio de que a los monarcas se les pueden perdonar asesinatos y hasta traiciones, pero no la incompetencia. Juan era el hijo más joven e inútil, y aún así era el hijo favorito de Enrique II, pero no se le había confiado ninguna tierra y fue apodado burlonamente como John Lackland o Juan sin tierra. Incompetente pero codicioso, trató de ocupar el trono que era, sin discusión, de su hermano Ricardo I, llamado Corazón de León, que en esos tiempos guerreaba en una cruzada, y fue enviado al exilio a su regreso. No obstante, cuando su hermano murió en el año 1199, una década después, Juan fue proclamado rey. Inmediatamente ordenó que mataran a su sobrino Arturo, por temor a que le quitara el trono, y se embarcó en una guerra desastrosa con el rey Felipe II de Francia, y perdió hasta el último metro de tierra en Normandía. Estos señores, enfurecidos por las acciones de Juan, lo obligaron a aceptar la Carta Magna, la Gran Carta de las Libertades, aprobada el 15 de junio de 1215. La cual es clave del futuro sistema judicial inglés e inspiradora de muchas constituciones en cuanto a derechos humanos y libertades individuales. Pero apenas y a regañadientes le puso su sello, luego se retractó, y se lanzó otra vez a la batalla contra Francia, sumiendo al país en una vorágine de guerra e invasión francesa. Perdiendo gran parte de Aquitania, algunos tiranos han sido rehabilitados por la historia, a excepción del rey Juan. Número 2. El Papa Juan XII. Los papas medievales no fueron una Biblia de virtudes. Pero entre ellos, el que se lleva el premio mayor a la inutilidad y la concupiscencia fue Juan XII. Incluso para los estándares laxos del papado medieval, Juan XII se destaca como un desastre de primer orden. Fue elegido papa apenas a sus 18 años, llegó al trono de Pedro como parte de un acuerdo político con la nobleza romana, y con un conflicto como carga por el control de Italia entre el papado y el rey italiano Berengario de Friuli. Entre la espada y la pared por ese conflicto, el joven fue sostenido y contó con el apoyo del poderoso emperador alemán Otto I, quien juró defender su título de papa. Pero los esfuerzos de Otto fueron inútiles. Juan pasaba sus noches y también sus días en pleno desenfreno sexual y alcohólico entre las no demasiado discretas paredes del Palacio de Letrán, la cual era la residencia oficial del sumo pontífice. Harto, el alemán de Juan, acabó aliándose con Berengario, su enemigo, y se aliaron en contra de Juan, derrocándolo bajo la acusación de simonía, corrupción clerical, asesinato, incesto y perjurio. Fue reemplazado con un nuevo papa, León VIII. A lo que Juan reapareció molesto, ciego de ira y resentido, reunió un pequeño ejército y atacó a partidarios de su sucesor León, a lo que fueran castigados sin piedad. En la pugna, a un cardenal le cortaron una mano, y azotaron a un obispo casi hasta la muerte. Estalló una guerra a gran escala entre Juan y Otto, hasta que Juan murió inesperadamente, o por lo menos eso decían los rumores de aquel entonces. Número 1. Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula. Hay muchos otros contendientes para el peor emperador romano, por ejemplo Nerón y Cómodo, pero el loco reinado de Cayo Julio, mejor conocido como Calígula, es difícil de superar. Llamado Calígula por su manía de usar unas pequeñas botas de ese nombre, fue emperador de Roma entre los años 12 y 41 de la era cristiana. Empezó su gobierno con planes que auguraban un mandato racional y una prosperidad que haría aún más grande a Roma. Pero el poder despertó todos los demonios ocultos en su alma y entre los pliegues de su túnica. Tras un prometedor comienzo de su regencia, parece que se propuso específicamente intimidar y humillar al Senado y al alto mando del ejército. Además, no tardó en proclamarse Dios. Grave ofensa contra Jerusalén y también contra los suyos, los romanos, que solo concebían la divinidad después de la muerte. Ciego de odio por el prestigio del Senado y el alto mando del ejército, desplegó una serie de calumnias para atemorizarlos y humillarlos. Ya en el apogeo de su perversión, Calígula instituyó un reinado de terror mediante el arresto arbitrario por traición como lo había hecho su antecesor Tiberio, la persecución, la cárcel y la muerte, por traición, una vaguedad tan grave como en la mayoría de los casos falsa y sin pruebas. Luego, seguirían dos modelos históricos de torpeza, ineptitud y riesgo para el imperio.
Pero su error imperdonable fue poner en peligro la reputación militar de Roma al lanzar una campaña militar contra los alemanes, de resultado desastroso, en la cual se adjudicó el triunfo a pesar de que fue fallida. Ordenó a la tropa arrojarse al mar con sus espadas a luchar contra las olas, y llenar sus cofres con conchas marinas, el botín de su delirante cruzada contra el amo del tridente y las largas barbas. Años después, fue asesinado y masacrado por la Guardia Pretoriana, el cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos en el año 41, un final sin sorpresa, ¿quién lo diría? Me gustaría agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes, pero, mi querido historiador y historiadora, mi corazón no tiene fondo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, 900 gracias por ser tan pacientes, tan amables y ayudarme a mejorar poco a poco. Me encanta aprender junto a ustedes y crecer a su lado día a día. Son los mejores historiadores, recuerden eso, hasta la próxima.